Entonces, para empezar con lo de anatomía uno, creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es lo que comprende el curso propiamente dicho. Entonces, en este curso, lo que vamos a ver se podría resumir, aunque no es únicamente, lo que engloba el aparato locomotor. Ahora, digo que es esto de un principio básico, pero que no es todo. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de quizás asociar o entender el curso, porque vamos a estudiar los huesos, sus funciones, lo que podría llegar a sucederles y sobre todo la relación que tiene con los músculos. Pues los músculos nacen de huesos y se insertan en huesos, por lo general. En conjunto, los huesos y los músculos son los que permiten la locomoción. Por eso es el nombre del aparato locomotor, que al final viene a ser lo que es la unión de dos sistemas. Entonces, a grandes rasgos y de manera más simple, tenemos divisiones a lo largo del cuerpo. Entonces, tenemos una que vendría a ser el miembro superior, que engloba desde lo que es el hombro hasta la punta de los dedos de las manos. Y, por otro lado, tenemos a los miembros inferiores. El miembro inferior viene a englobar lo que es la cadera hasta la punta de los dedos del pie. Estas divisiones, a su vez, tienen otras subdivisiones, porque los miembros están divididos por segmentos, por así decirlo. En el caso de lo que es el miembro superior, tenemos cuatro segmentos, al igual que en el miembro inferior. Tenemos lo que es el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Por otra parte, y de igual manera, en el miembro inferior tenemos a la cadera, al muslo, a la pierna y a los pies. Ahora, viendo de esta manera los segmentos que les mencioné, tenemos una mezcla de huesos, ok, disculpen, se me fue el internet de nuevo, perdón, ahora sí, al continuar. Como les iba diciendo, eh, aparte del conjunto de huesos y músculos que conforman lo que es el aparato locomotor, que es quizás con lo que más se asocia a anatomía, también tenemos vasos sanguíneos y nervios, que se van a tratar de una manera quizás un poco separada, aunque también tienen su relación, pues al final cada uno de estos músculos está tanto irrigado como inervado. Entonces, para poner el ejemplo, la sección del hombro. ¿Qué huesos conforman al hombro? Es algo que os voy a mostrar en un momento, pero vendrían a ser dos. Están la clavícula y la escápula, que disculpen mis habilidades de arte, sé que son bastante refinadas, pero tenemos un conjunto un poco mayor de músculos. Usualmente ese suele ser el caso, a excepción de cuatro secciones que vamos a ver. Dos huesos, pero músculos tenemos ligeramente mayor cantidad de músculos. Están seis músculos. Los músculos del hombro
cumplen una función importante porque son básicamente los que inician el movimiento. Em, para explicarlo de una manera un poco más entendible, se podría decir que si de este segmento, del primer segmento, los músculos del hombro van a controlar los movimientos del brazo. Los músculos del brazo van a controlar los movimientos del antebrazo y los del antebrazo los de la mano. Ahora, los músculos de la mano van a controlar el movimiento de los dedos. Pero, ¿cómo es eso? Es que en función de la inserción de estos músculos y el origen de estos músculos, es decir, de dónde nacen y hacia dónde van, es como van o lo que va a determinar la función de cada uno de ellos. Usualmente, si hablamos de los músculos del hombro, como por ejemplo un músculo que voy a mostrar más adelante, pero voy a intentar esquematizarlo. El subescapular es un músculo que nace en la escápula o un hueso del hombro, pero que se va a insertar en el hueso del brazo, que vendría a ser el húmero. Entonces, sus funciones van a estar relacionadas directamente al brazo, en el movimiento del brazo, en este caso en un movimiento de flexión hacia adelante. Entonces, ahora aprovechando que ya mencioné cuántos huesos hay en el brazo, en realidad es solo uno, la cantidad de músculos que hay en el brazo son 4. El brazo está, por así decirlo, compartimentado. ¿Cómo es eso? Tiene un compartimento o una región anterior y un compartimento o una región posterior, en la que están divididos los músculos en según su función. De estos músculos, hay 3 que son anteriores o hacia adelante y uno solo que es posterior. Este músculo de aquí es bastante reconocible, y más si alguno de ustedes va al gimnasio, es el tríceps, y el músculo más representativo del brazo por la parte anterior es el bíceps. Entonces, según el compartimento en el que se encuentran, determina también o se puede seccionar su función. En el caso del bíceps, contraes tu antebrazo y en el caso del tríceps, lo extiendes, porque son antagonistas, por así decirlo. Entonces, son 3 anteriores y uno posterior. Ahora, por la parte del antebrazo, también tenemos nuestra pequeña subdivisión de músculos. En el antebrazo ya no hay un solo hueso, sino que vuelve a separarse en 2 huesos diferentes. Y la cantidad de músculos incrementa de manera un poco drástica porque hay 20 músculos en el antebrazo. Suena quizás un poco pesado, pero nuevamente estos músculos están compartimentados. Entonces, ¿por qué compartimentados? Dependiendo de la zona en la que se encuentren, van a cumplir funciones distintas. Así que la mejor manera de aprenderse estos músculos, sin importar la cantidad que sean, porque al fin y al cabo 20 músculos tampoco son una pequeña cantidad de músculos, tenemos las regiones. Al aprenderse las regiones, te aprendes a grandes rasgos, de manera rápida, la cantidad de músculos y qué músculos hay ahí, o sus funciones al menos. Entonces, al igual que en el brazo, tenemos una región anterior, tenemos una región externa y una región posterior. En el caso de la región anterior, tenemos 8 músculos. De esos 20 ya solo quedarían 12. En el caso de la región externa hay 4 músculos y en la región posterior, al igual que en la anterior, hay 8 más. Ahora, para la mano. Uno puede pensar que quizás la mano es una región pequeña y que quizás no carece de importancia, pero no tiene una gran cantidad de músculos, pues no. Al fin y al cabo es pequeño y cómo van a caber tantos músculos en una sola región. Entonces, al igual que el antebrazo, la cantidad de músculos que hay en la mano y de huesos es bastante sorprendente. En el caso de la mano y para huesos, se lleva el premio a la mayor cantidad de huesos,
hay, disculpen un segundo, se me movió la pantalla. Hay 27 huesos. Ahora, este salto de tener dos huesos, un hueso, dos huesos por sección, a 27 huesos puede sonar bastante impresionante. Pero de nuevo, en anatomía, todo lo que tiene una función similar está en una zona similar. Se le denomina región o compartimento y se pueden aprender de esa manera. Los huesos de la mano, al fin y al cabo, no son la excepción, pues también están divididos. En el caso de la mano, tenemos lo que vendría a ser de última parte, o sea, de fuera hacia adentro, lo que son las falanges. Por la parte del un poco más interior, o que está conectada directamente a la falange con la mano, son lo que es el metacarpo y luego están los huesos del carpo. Ahora, les mencioné de que la mano, a pesar de que pareciera que no tuviera gran cantidad de músculos, porque, bueno, donde van a entrar, en realidad sí tiene. Y esto es porque hay 19 músculos, casi igual que la cantidad de músculos que hay en el antebrazo. Y ya repetirlo nuevamente, pero otra vez cumple lo de las divisiones. Entonces, están divididos, al igual que el antebrazo, en tres regiones. Tenemos una región que va a ser palmar externa, una región palmar interna y una región palmar media. Pero, para escribirlo, palmar externa, palmar interna y palmar media. Ahora, ¿qué cantidad de músculos va en cada región? Esto de nuevo va a depender de sus funciones. Para asociarlo y no tener nombres complicados, podemos llamarlo de una manera, que son la región tenar y la región hipotenar. Ahora, la región tenar vendría a ser esta de aquí. Y la hipotenar es esta región de aquí. Entonces, lo que es la región tenar está en relación al movimiento de lo que es el pulgar y la hipotenar en relación al movimiento del meñique. La palmar externa vendría a ser lo que es tenar y la palmar interna vendría a ser lo que es la región hipotenar. Ahora, ¿cómo están divididos estos músculos? En la región tenar hay 4 músculos. En la región hipotenar hay otros 4 músculos. Al final, los movimientos del pulgar son similares a los movimientos que realiza el meñique. Sin embargo, en la tercera y última región está todo el resto de los músculos. La región palmar media tiene 2 capas, así que hay incluso más división, por así decirlo. Entonces, los 11 músculos que quedan están en la región palmar media, dividido en una capa superficial y una capa profunda. Cada uno también varía de función e inserción, pero su inervación es similar. Ahora, les mencioné que les iba a dar un ejemplo. Uy, de nuevo se desapareció. Les mencioné que les iba a dar un ejemplo con lo del hombro. Estos son los dos huesos del hombro. Está la clavícula y la escápula. Estos dos huesos tienen tanto lo que vendría a ser inserciones como orígenes, en especial lo que es la clavícula. Y no solo de huesos, sino que en el caso de la clavícula también en estas rugosidades se insertan algunos ligamentos que vendrían a ser el costo clavicular y el, está este de aquí, que es el costo clavicular, y por otro lado, el que va a irse para lo que es la articulación del codo, que en realidad son dos. Son
Ahora, los huesos tienen, pueden decirse caras, tienen bordes y también tienen algunas relaciones anatómicas que se pueden identificar a simple vista. Y esto ayuda a lo que es la comprensión de estos huesos. Entonces, al saber estas referencias anatómicas, quizás ya puedes asociar cada una de ellas con la inserción de cada uno de sus músculos respectivos. Y de hecho, esa es una de las mejores formas de identificar y recordar en realidad dónde nace y dónde se inserta cada músculo. Al recordar la inserción y el origen, ya tienes el 80% de lo que necesitas porque un músculo, su función está determinada de dónde nace y arrastra la parte en la que se inserta, como si fuera un gancho, ¿no? El gancho se inserta en una zona y arrastra ese objeto hacia donde nace. Entonces, en el caso del hombro, tenemos un borde anterior y un borde posterior. Tenemos dos caras, una cara superior, que es esta de arriba, y una cara inferior. En la cara inferior hay estos reparos anatómicos, bueno, tres en realidad, porque estas tuberosidades son dos diferentes, y esta de aquí, que vendrían a ser eh, la rugosidad trapezoide, la rugosidad conoide y una impresión para un ligamento en específico. Además de estas rugosidades, que quizás son las más reconocibles, cuando lleguen al momento de práctica, y ahora también se puede ver, esta pequeña cisura o hendidura que vendría a ser un surco para la inserción de un músculo. Por parte de lo que es la escápula, este hueso nuevamente solo va a tener dos caras, pero sus bordes, al ser una especie de triángulo, no cambian. Está una cara anterior, una cara posterior y sus tres bordes. Pero este hueso tiene ángulos, un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo externo, que es en realidad de donde depende la vista en la que se da, pues, ¿no? Al final sigue siendo, teniendo la forma de un triángulo y por eso es que están los ángulos ahí para identificar. Nuevamente, como todos los huesos, tiene reparos anatómicos. En este caso, y el que les quiero enseñar, señalar de manera más resaltante, es la espina de la escápula, que es esta de aquí. ¿Por qué les señalo esto? Ahora lo van a ver. La espina de la escápula separa lo que es la cara posterior de la escápula en dos secciones. Si esta es la espina, tenemos una fosa, esta de aquí, que vendría a ser una fosa supraespinosa, y esta donde está la P vendría a ser infraespinosa. ¿Por qué hago mención de ello? Es porque de estas zonas o de estas fosas van a nacer dos músculos importantes que vamos a ver en este momento. Es más, en la parte donde es la región infraespinosa de la cara posterior de la escápula, no solo nace un músculo importante, sino que nacen tres. Dos músculos que se llaman redondos, que son como hermanos, y un músculo que es el infraespinoso. Ahora, para mencionar algo relacionado al hombro, en realidad una de las cosas más importantes que tenemos en el hombro, quiero hablarles del manguito rotador. Quizás alguno de ustedes ya se habrá encontrado con ese término si han estado viendo o repasando a lo largo de estos días, pero el manguito rotador es una de las estructuras anatómicas más importantes. ¿Por qué? ¿Para qué sirve o cuál es su función? A ver, cuando lleguemos a la parte de lo que es las articulaciones, que en el cuerpo estamos repletos de articulaciones, van a ver que la cabeza del húmero, uy, la cabeza del húmero asemeja a un tercio de una esfera, por así decirlo,
Mientras que la fosa donde va en la escápula, que vendría a llamarse cavidad glenoidea, es como, se supone que es una porción de esfera, pero es trianguloide y no está muy profunda. Entonces, si tenemos algo esférico sobre una superficie semiplana, por más medio curvada que sea, hay un gran chance de que a la hora de movernos, porque al final el hombro cumple varias funciones, salga, ¿no? Entonces, las articulaciones suelen tener sus ligamentos propios. Es lo usual. Y en el caso de la articulación del hombro con el brazo, tiene tres ligamentos. De estos tres, los tres están en la cara anterior de la articulación, es decir, que la cara posterior no está vacía, pero no tiene ligamentos de fijación. Y de estos tres, el más fuerte es el inferior, que ya lo van a ver. Entonces, ¿para qué sirve o cuál es la función del manguito rotador? Es de asistir en la fijación de la articulación. No, o la articulación propiamente dicha, no es lo suficientemente fuerte como para mantenerse en su lugar bajo cualquier movimiento. Ahora, el manguito rotador no hace de que sea imposible de que tengas una luxación de hombro. Estoy seguro que ustedes han visto en algún momento, o en la televisión de repente. Pero sí es un soporte bastante fuerte debido a que los tendones del músculo se terminan fusionando con la articulación, formando ya una capa protectora más fuerte. Entonces, ¿qué músculos conforman al manguito rotador? El manguito rotador está conformado por cuatro músculos importantes, como les mencioné, de fosas, ¿no? Aquí pueden ver incluso la espina, por lo tanto, este músculo de aquí, que está en la fosa supraespinosa, vendría a ser el supraespinoso. El músculo que está por debajo de la espina vendría a ser el infraespinoso. Este relativamente pequeño músculo, que es una tira que está ahí aferrándose a la cabeza del húmero, vendría a ser el redondo menor. Y en esta cara, que es la anterior, está el músculo que les mencioné, el subescapular. Ahora, esta es la función del manguito rotador como conjunto. Sin embargo, cada uno de estos músculos tiene una función individual. ¿Por qué individual? Porque al final cada músculo tiene su función propia y asignada. Así que, en el caso de estos, ¿cuál vendría a ser la función del supraespinoso? Yo les mencioné que los músculos podrían hacer un símil de un gancho. De donde nace el gancho hacia donde agarra el gancho, va a tirar del objeto, hacia el nacimiento. Entonces, si el supraespinoso nace en esta parte posterior y se inserta en una carilla articular superior del húmero, su movimiento va a ser arrastrar el húmero hacia arriba, o sea, elevarlo. Entonces, lo, es un elevador del brazo. Elevador del brazo. El infraespinoso, su hermano menor, por así decirlo, nuevamente cumple con lo mismo. Si está fijado a la parte de la espalda y se inserta en la cara más o menos exterior o trasera del húmero, el movimiento que va a realizar es hacia afuera, rotar el húmero hacia afuera. O sea, es un rotador externo. Rotador externo. El redondo menor cumple de nuevo con la misma ley. Y al igual que el infraespinoso, va a ser un rotador externo.
al final nace de una zona similar y se inserta justo por debajo, entonces la función es casi exactamente igual. Y el subescapular está en la cara contraria por completo. Entonces, si estamos hablando de una rotación externa y una elevación, bueno, en este caso una rotación externa porque las infracciones son nada que ver, el subescapular, su función va a ser rotar hacia adentro, rotador interno. Porque al final está completamente opuesto, tanto en función como en localización, a los dos rotadores externos. Por lo tanto, es lo contrario. Uy, de nuevo volví a cerrar el tiempo. Ahora, estos son, es un pequeño ejemplo de lo que se encuentra en el miembro superior, pero también tenemos que hablar de lo que es el miembro inferior. Y así como el miembro superior está dividido en secciones, el miembro inferior está dividido en la misma cantidad de secciones, en cadera, muslo, pierna y pie. Entonces, la cadera tiene un solo hueso, pero aquí pasa algo curioso, y es que existe otro hueso en esa región con el que al unirse a él forman una especie de cavidad, una región que se denomina pelvis, el conjunto. Pero propiamente dicho, la cadera solo tiene un hueso, que es el coxal. ¿Cuántos músculos hay en la cadera? Hay 9 músculos. ¿Están divididos? En este caso no, y es porque estos músculos están todos, a excepción de uno, en la misma cara, uno debajo de otro. Que, bueno, casi todos ellos cumplen la misma función. Y es que en el caso de la cadera existe o se va a estudiar de manera de región glútea. En esta región, y como su nombre lo dice, tenemos a los 3 músculos glúteos. Por debajo de ellos está un músculo piramidal, 2 músculos gemelos, un obturador, un cuadrado. Y por la cara anterior está otro obturador. Ahora, en el caso del muslo, el muslo sí está compartimentado y hay un solo hueso, al igual que su homólogo que vendría a ser el húmero. Aquí tenemos solo el fémur. Y los músculos, o la cantidad de músculos que hay, son 11. Ahora, para estos 11 músculos, como todo está compartimentado, aquí tendríamos una región eh, anterior, lateral o externa, y una región que es posterior pero interna. O sea, una región antero-externa y una región postero-interna. Sí, los rayos no se va a ver. Entonces, la región anterior y una región posterior. Para la región anterior tenemos 3 músculos. Y uno de ellos es un músculo bastante prominente y conocido también para los entusiastas del gimnasio, que vendría a ser el cuádriceps. Es uno de los más famosos de la pierna, aparte de los gemelos. Luego de él, o de estos 3 músculos que están en el compartimento anterior, tenemos al compartimento o región posterior, que está el resto. Aquí hay 8 músculos, una pequeña cantidad más. Ahora, en el caso de la pierna, para la pierna tenemos, al igual que el antebrazo, 2 huesos. Y la cantidad de músculos no se acerca, o bueno, se acerca, pero no es igual a la cantidad de músculos del antebrazo. Perdón. Y nuevamente, por la función y región en la que se encuentra, está compartimentado. Y sé que esta palabra quizás suene ahora estresante de tantas veces que lo he repetido, pero créanme que va a ser su salvación cuando tenga que aprenderse gran cantidad de músculos. Entonces, en el caso de la pierna, está dividido en una región anterior, una región posterior
y una región lateral o externa. En la región anterior tenemos una pequeña cantidad de músculos, que son solo 4 de estos 10. Para la región posterior tenemos 8 músculos, es decir, la mayoría de estos músculos. Y el resto de ellos, es decir, los 2 músculos restantes, están en la región externa. Ya para finalizar con la división o subdivisiones que existen en la cantidad de músculos, vamos a ir con los del pie. El pie, al igual que la mano, puede parecer una región pequeña, pero tiene gran cantidad de huesos. Tiene 26 huesos y a su vez tiene 20 músculos. Tiene un hueso menos que la mano, pero un músculo más. Y nuevamente está compartimentado. Ahora, el pie se puede dividir en regiones dependiendo de lo que es del ángulo en el que se vea, porque tenemos una región dorsal del dorso del pie, una región plantar interna, una región plantar externa, o sea, la planta dividida en 2 mitades, y una región plantar media. Okay. En lo que es la región dorsal, tenemos, perdón, en la región dorsal tenemos un solo músculo. Luego tenemos lo que es la plantar interna, y voy escribiendo plantar externa, plantar media. Okay. La plantar interna tiene 3. De esos ya nos faltan 16 músculos. La región plantar externa tiene 3. Y al igual que la mano, la mayoría de estos músculos se encuentra en el medio del pie propiamente dicho, que vendrían a ser los últimos. Escuché un tema en la casa. En la región plantar media, tenemos a la cantidad restante de los músculos, pero nuevamente sucede una situación, y es que al igual que en la mano, podría llegar a decirse que están en 2 capas distintas. En este caso tenemos una capa profunda y una capa superficial. Y esto puede llegar a una confusión porque al fin y al cabo estamos hablando de la planta del pie. Pero bueno, ahora, quizás, eh, okay, todos estos músculos no son propiamente independientes, por así decirlo, sino que están agrupados, por así decirlo. ¿Y por qué les digo agrupados? Usualmente tenemos músculos solos, ¿no? Como el bíceps o el tríceps, o un flexor, etc. En el caso del pie, tenemos interóseos, es decir, de los músculos que quedan, que ya tenemos 7, entonces aquí 13 músculos. De estos 13 músculos, tenemos un grupo de interóseos y un grupo de lumbricales. Los interóseos y los lumbricales. Estos son solo los nombres y ya las funciones van a ver. Los lumbricales son 4 y los interóseos son 8, 7. La cantidad restante son 2 músculos adicionales, que vendrían a ser un flexor y un accesorio. Ahora, si bien les mencioné un ejemplo de una articulación relativamente, quizás no débil, pero no lo suficientemente fuerte como para solventarse a sí misma, es la contrario a lo que es la coxofemoral. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera es la unión entre la pierna o el fémur y la cadera. Esta es una articulación fuerte.
Ahora, les mencioné cómo la cabeza del húmero era un tercio de una esfera. Ahora, esta cabeza es los dos tercios de una esfera. Ahora, no solo ha aumentado el área de la esfera, porque si aumenta el área, pero no la cavidad o el soporte, al final no sirve para nada. Quizás no se puede apreciar tan claramente aquí, pero el acetábulo es una copa bastante más profunda. Entonces, ¿qué sucede? Tengo una esfera más grande, pero a su vez tengo un receptor más grande. Entonces, por más que se mueva la esfera, las paredes del receptor lo aguantan, a no ser que haya un movimiento brusco que obviamente fuerce a las paredes a romperse, ¿no? Que puede suceder, pero es muy raro. Aparte de la estructura propiamente dicha de esta unión, de estas uniones articulares, tenemos también estos ligamentos. So, voy a señalar esto aquí y el acetábulo, que es más profundo. Hay tres ligamentos que ya, si de por sí la articulación naturalmente es fuerte, sus ligamentos propios hacen que sea mucho más potente. Tres. Está el ligamento iliofemoral, el ligamento isquiofemoral y, por último, el ligamento pubofemoral. Ahora, los ligamentos sucede algo curioso y es que la forma o el nombre que tienen depende de dónde nacen y hacia dónde van. Entonces, en el caso del iliofemoral, vendría a ser este de aquí, el anterior. Ahora, este anterior tiene proyección fibras hacia la cara posterior de la articulación. ¿Por qué es el iliofemoral? Porque, bueno, la cadera está dividida en tres secciones, ilion, isquion y pubis. Ahora, por la parte posterior tenemos al segundo que mencioné, que es el isquiofemoral, que está ya en contacto con el isquion. Y ya finalmente, se puede apreciar aquí, estas pequeñas fibras que están justo por debajo de esta bolsa, sería el pubofemoral. Uy, perdón. Estos tres ligamentos conforman o son ya, si la articulación es fuerte, propiamente dicha, ya estos tres ligamentos hacen que sea mucho más fuerte. Una luxación coxofemoral es muy difícil y suele suceder solo en situaciones muy traumáticas, que voy a intentar mostrar, porque al fin y al cabo la idea de aprender anatomía no es solo quedarnos con esto y memorizar, sino también entender cómo funciona y la relación que tiene con, bueno, los casos que vamos a ver más adelante en nuestras vidas. Ahora, lo que quiero que quede claro es la variación de articulaciones que hay en el cuerpo, porque bueno, uno puede pensar que si hay una cantidad de articulaciones débiles, entonces la mayoría son débiles, o por lo contrario, que la mayoría pueden ser fuertes, pero no. Tenemos una mezcla de estas cantidades de articulaciones y en realidad los miembros, tanto el superior como el inferior, son análogos, por así decirlo. Pueden ver que se dividen en cuatro partes, que la cantidad de huesos es similar, ¿no? Un hueso, o bueno, en el caso de hombro son dos, en cadera es uno, pero el muslo y el brazo son un hueso, la pierna y el antebrazo son dos, y la cantidad de huesos en el pie y la mano es absolutamente grande. Suelen suceder esas cosas, mientras que una es extremadamente fuerte, que al final las piernas siempre son más fuertes que los brazos. La articulación de nuestro brazo, que quizás uno puede pensar que, bueno, pues tengo un rango mucho mayor de movimiento, que sí es más fuerte, pero no, es todo lo contrario. Y bueno, eso, quería que se quedaran con el contraste. Hasta aquí llega mi parte, esta pequeña introducción o este Medzar de Anatomía 1. Y ahora, antes de que se retiren, queremos, entre los tres profesores, hemos armado un pequeño Kahoot para quienes quieran, para que lo respondan, para ver si se acuerdan o si les ha quedado algo de estas pequeñas introducciones. Así que, si me dan un momento, paso a compartir el enlace o si no, lo va a compartir mi compañera, que es la que lo ha creado propiamente dicho. Así que antes de ello voy a dejar de compartir pantalla
Y listo. Sí, listo. Gracias, Mateo. Voy a ir compartiendo la ventana. ¿Me confirman, por favor? ¿Se observa? Sí, sí se ve. Ya. Entonces vamos a dar inicio con este pequeño Kahoot. Hay una sorpresita con respecto a una entrega de algunas reglas y algunos esquemas, ¿no? En forma de tabla de resumen. Espero que les pueda servir. Este es el pin del juego, por favor. Pueden compartir el link también, o bueno, el código, por si tienen compañeros que están todavía por el chat. Pueden todavía ingresar, vamos a dejar un minuto para que puedan iniciarse este Kahoot.
Bien, chicos, entonces vamos a ir comenzando. Suerte a todos. Esta es la última pregunta. Muchas gracias, chicos, a los que estuvieron participando. Y bueno, el grupo de Gras y tablitas se lo estaría llevando Sebastián. Muchas gracias a los que participaron y también por haber estado presentes en esta ponencia. Cualquier consulta, estamos dejándolos con Lilian. Por favor, Lili, ¿me confirmas? Primero quiero dar las gracias básicamente a todos, a los docentes por dar su máximo esfuerzo en estos meses, así como también a todos los participantes que se han quedado realmente hasta el final, ¿no? Incluso para hacer este curso, ¿no? Ya sea que tenga premio, ¿no? Que de hecho es también parte del esfuerzo de los propios docentes. De todas formas, no es bueno que se hayan quedado hasta el final y también evaluar un poco los conocimientos que han tenido hoy día.